Buenos días a todo el mundo. En el vídeo de hoy os voy a recomendar la aplicación de iVoox. Os voy a explicar por qué a mí me gusta tanto y por qué os la recomiendo a vosotros. Y para también tener un poquito más de desconexión, ¿no? De no tantos inputs, que los vas a tener porque es una red social y recibes inputs, recibes dopamina y demás, pero recibes menos. Ahora os voy a explicar por qué. Y también me gustaría recomendaros unos cuantos podcasts de distintas categorías que yo considero interesantes, que tal vez os pueden interesar a vosotros para introduciros a esta nueva plataforma. Tal vez la conocéis, pero tal vez no la usáis. Así que, bueno, aquí estoy yo para hablaros de ella. Y si la usáis y queréis criticarla también, dejarme en los comentarios opiniones negativas o positivas o de cualquier tipo sobre esta aplicación o sobre cualquier cosa en los comentarios, pues podéis dejarlo ahí y luego ya os leeré. Y si queréis, bueno, si hay mucha respuesta, pues haré otro vídeo respondiendo a los comentarios y demás. Pero bueno, este vídeo creo que es obvio, pero no está patrocinado. Simplemente encuentro que es una buena aplicación, que es mejor aplicación que otras y por eso quiero recomendaroslo. Simplemente creo que es algo bueno y quiero recomendároslo y ya está. No está patrocinado, pero bueno, aquí estoy. Vale, para empezar, ¿por qué quiero recomendar iVoox si no está patrocinado este vídeo ni nada? Pues para empezar, bueno, es eso. Hay muchas aplicaciones de podcast, por ejemplo, ahora mismo está Podimo, que ahí, bueno, está invirtiendo mucho en publicidad y demás, que no hay nada negativo en eso. Y es una aplicación de podcast también tal vez más, con más producción, con más, sí, más, ¿cómo se llama? Bueno, más ingresos, ¿no? Con más presupuesto, eso, que no me salía la palabra. Entonces, tal vez algunos podcasts pueden parecer mejores o de mejor caché en la plataforma de Podimo, pero Podimo tiene un problema, y es que es una plataforma de podcast con vídeo. Y ahí voy, o sea, ese es el punto principal. En YouTube puedes encontrar todos los podcasts que quieras gratuitamente, los tienes allí, pero YouTube es una aplicación de vídeo. Tiene la aplicación de YouTube Music y si tienes YouTube Premium puedes escuchar solamente audio, pero es audio con vídeo. iVoox no, iVoox es solamente audio, es solo audio. ¿Y por qué creo que esto es importante? Y lo relaciono con lo que he dicho al principio, con el tema de la dopamina, los inputs y demás. Bueno, si eres una persona que quiere desconectar, que muchas veces estás cansada del móvil, estar tanto rato mirando vídeos o lo que sea, que no quieres perder tiempo en la pantalla y no quieres hacerlo, pero lo haces porque es algo adictivo, es algo llamativo, es algo que tenemos en la puchaca, es decir, en el bolsillo. Y es normal, ¿no? Que por mucho que no queramos, pues lo hagamos porque lo tenemos a mano literalmente y además que es algo adictivo. Porque, claro, todo esto nos llama la atención, nos genera dopamina. La dopamina, digamos que es la hormona de la felicidad, si no me equivoco, ¿eh? O tal vez, bueno, no soy experto en esto, pero que la dopamina es algo que es una hormona que nos gusta y que no es mala. El problema es cuando algo nos da mucha dopamina, el cuerpo pide eso que nos gusta y cuando lo pedimos con exceso, pues solamente tenemos eso, ¿no? Nos genera como una pequeña adicción y las adicciones pueden llevar a consecuencias, ¿no? Una gran consecuencia de la adicción a las redes sociales, a mirar vídeos y consumir todo esto todo el día, es que también depende del contenido, ¿no? Pero por mucho que el contenido sea bueno, si estás todo el día allí encerrado y mirando vídeos, mirando vídeos, mirando vídeos, al final eso te puede llegar a aceptar. Y si además el contenido es de baja calidad entendemos que es que la información que te da el vídeo no es buena o no es tan relevante. No es lo mismo estar viendo vídeos de, yo qué sé, de cocina, que te sirve para aprender a cocinar, que mirar vídeos de GTA, ¿no? Por ejemplo, de Danny Rep, que no es que tenga nada en contra de Danny Rep, ni de sus seguidores, ni del GTA, ni nada. Yo, de hecho, algunas veces he visto algún vídeo suyo y no tengo ningún problema. A lo que voy es que hay más vídeos con más información para ti que otros, ¿no? Hay vídeos que simplemente son buenos, son muy entretenidos, pero nada más, pero es que no tienen por qué ser malos. Lo malo es consumirlo con exceso, porque entonces, y eso ya se ha demostrado, que te haces más tonto. Te haces más tonto porque tu capacidad de concentración disminuye. Entonces, en el momento en el cual debes o quieres hacer algo con más intensidad, por ejemplo, estudiar para un examen o simplemente aprender para cualquier tipo de cosa, pues se te hace todo mucho más cuesta arriba, todo mucho más difícil,
porque tu capacidad de concentrarte en una tarea es menor. Y eso es porque cuando te recibes tantos inputs, tanta dopamina, yo por eso critico mucho los vídeos de MrBeast, porque los vídeos de MrBeast son excelentes son de estudio, o sea, son técnicamente excelentes para atrapar a la persona para que se vea ese vídeo, porque todo el rato están ocurriendo cosas. Y claro, a cada golpe que doy es un cambio que hay en el vídeo, un cambio de iluminación, un cambio de color, un cambio de temática, un cambio de frase, lo que sea. Y cada cambio de este tiene un ritmo. Si el ritmo es más elevado, es que tu concentración se adapta a ese ritmo, un ritmo rápido. Ahora bien, tú miras un vídeo de MrBeast, bueno, un vídeo no, te has acostumbrado a consumir vídeos de MrBeast, que tienen un ritmo así elevado. Y luego te miras una película de culto, como por ejemplo El Resplandor, que es una película de terror. Y claro, el ritmo del Resplandor es este. Es muy lento. Pero claro, tú estás acostumbrado a tener inputs así de rápidos, ¿no? Entonces, algo bueno, como por ejemplo El Resplandor, una película, esto lo digo porque me viene ahora a la cabeza y bueno, lo reflexiono y quiero compartiroslo, ¿no? Pero cuando tienes la capacidad de concentración muy pequeña, lo siento por si en algún momento hay alguna brisa y hay algún ruido en el micrófono. Pero bueno, estoy aquí en el campo. Eso, que cuando te acostumbras a tener un ritmo rápido, cuando te toca o quieres estar en un ritmo lento, te cuesta acostumbrarte, ¿no? Porque estás acostumbrado al otro. Bueno, esto es una breve explicación de todo. A lo que iba es que iVoox es solamente audio. Entonces, la cantidad de inputs se disminuyen. Los inputs son cada cambio, ¿no? Cada golpe que estoy así dando yo. Y voy a parar porque tal vez molesta un poco. Pero eso, que cada input, cada golpe puede venir de un cambio visual o un cambio sonoro. La música, cada BPM, el ritmo de la música, cada BPM, cada golpe es un input. Pero la música es eso, ¿no? Al fin y al cabo, pues no hay ningún tipo de problema. Y es sonido, o sea que los sonidos también tienen inputs. Pero no es lo mismo un input rápido que un input lento, por lo que he explicado antes, ¿no? Y no es lo mismo recibir inputs visuales que inputs sonoros o ambos, que sería pues un contenido como por ejemplo de YouTube. En este vídeo hay muchos inputs, pero el ritmo es muy lento. No hay ningún corte en este vídeo. Estoy hablando yo con el mismo plano, con el mismo fondo en cámara todo el rato. Encima estoy en el campo, se escuchan algunos pájaros cantar. Entonces todo es más lento, que son inputs igualmente. Te estoy generando dopamina igualmente, pero no es tanta dopamina como te generaría otro vídeo. Y esto para YouTube es tabú y tal vez ahora yo lo comento y os sorprende, pero una cosa que da muchísima dopamina es la pornografía. La pornografía es algo muy llamativo de por sí. Luego también, si ya lo editan, ya lo generan para que sea adictivo, si de natural ya es muy llamativo, ya te genera mucha dopamina, cuando ya lo han manipulado para que te genere más dopamina, pues te afecta más a ti, ¿no? A tu cerebro. Que al final el cerebro es lo que tenemos que cuidar porque es lo que nos controla el cuerpo y es lo que nos hace estar bien o mal. Así que, bueno, todo esto es una explicación muy larga tal vez, pero es eso. Si eres una persona que quiere disminuir tu cantidad de dopamina o disminuir la cantidad de inputs que recibes en tu día a día, porque, bueno, es sano hacerlo, iVoox puede ser un paso para reducirla, no para eliminarla. Tampoco es que sea mala la dopamina, o sea, está bien la dopamina. Como ya he explicado, el problema es cuando hay exceso de eso, ¿no? De dopamina. Bueno, pues una forma de reducirlo es con iVoox. Recibirás inputs, recibirás dopamina igualmente, pero no tanta. Y bueno, otro consejo es que está bien consumir vídeos, está bien ver vídeos, escuchar podcasts y demás, pero también está bien de vez en cuando pues estar en silencio. Yo ahora mismo tengo un coche del año 2000, es un Seat Ibiza. Y al principio, los primeros días, no sabía cómo conectar el Bluetooth del móvil a la radio del coche. Entonces, no quería escuchar la radio y no podía conectar el Bluetooth para poner mis podcasts o para poner mi música. Y algunos viajes, la mayoría de ellos al principio, iba en silencio en el coche. Y alguna vez lo había hecho antes, pero es una sensación muy rara cuando estás acostumbrado todo el rato a escuchar música. Todo el rato. O sea, yo era salir de casa, subirme al coche y ponerme música. O en el autobús, música, los auriculares.
voy a hacer esto, pues música todo el rato, escuchando música todo el rato, y no podía no escuchar música. Y cuando no escuchaba música me sentía raro. Entonces también está bien de vez en cuando no solamente escuchar o consumir cosas con menos inputs, con menos dopamina, sino que también no consumir dopamina, aunque literalmente no puedes, o sea, pero reducirla a un nivel extremo, que digamos, simplemente estar escuchando pues el sonido ambiente de la vida. Yo ahora mismo estoy en un campo de olivos y lo normal aquí es escuchar pues pájaros, algunos insectos, algunas moscas que molestan, algún mosquito que te pica el culo, pues esto es lo normal. Pues bueno, a lo que voy, que iVoox pues te reduce mucho la dopamina. Esta es la explicación y esto es todo este rollo que os acabo de comentar es para recomendaros pues unos cuantos podcasts que tal vez os pueden interesar. Deciros que a mí me gustaría hacer podcast, me gustaría también encontrar una persona para hacer podcast, pero no sé cómo, así, bueno, si hay algún voluntario y demás, podemos hablar de agricultura, podemos hablar de economía o lo que sea, pero bueno, me lo podéis decir en los comentarios o me podéis abrir si tenéis algún proyecto en mente y queréis colaborar conmigo, pues me lo podéis decir, me presentáis lo que sea y yo también hablamos, bueno, si tenéis alguna propuesta, pues si queréis dármela ya sabéis cómo hacerlo. Bueno, eso. Pero yo también en iVoox publico los vídeos del canal de economía, bueno, los audios del canal de economía. Porque los vídeos que hago en el canal de economía tienen mucha información, son más técnicos, están más editados, están más preparados. Esto es más esporádico, aunque también tiene una leve preparación. Pues como los vídeos de economía son más preparados, pues me gusta también republicarlos en iVoox. Pero de estos temas me gustaría también hablar en iVoox, ¿no? Publicar estos audios en iVoox, pero no sé si sería interesante o no, decídmelo. Si queréis que publique también estos. Por ejemplo, los vídeos del huerto creo que en iVoox no quedarían bien porque cuando hablo del huerto y estoy grabando y haciendo vídeos del huerto, el contenido visual es muy importante porque os hablo de las lechugas, os hablo de lo que estoy regando, de lo que estoy contando y lo enseño. Entonces, creo que los vídeos del huerto no, pero por ejemplo, este vídeo de charla creo que en iVoox estaría muy bien y seguramente lo publique. Eso os lo digo porque, para empezar, os recomiendo mi canal de iVoox, por supuesto, pero ahora os voy a recomendar unos cuantos, algunos de humor, otros de mero entretenimiento, algunos ya de información para aprender y por último los de economía. Los de economía los he dejado el último porque es lo que más consumo yo y tal vez no es lo que os interesa tanto a vosotros porque la temática de este canal es muy distinta, pero si queréis saber los podcasts que me interesan de economía, los voy a dejar todos al final de este vídeo porque, bueno, los podcasts de economía, sin comerlo ni beberlo, es lo que más escucho. Y muchas veces me ha pasado que, de hecho, un podcast de agricultura que os voy a recomendar ahora, me pasó que quise escuchar este podcast para desconectar también un poco de economía, porque estoy todo el rato las inversiones, el mercado, no sé qué, la globalización, los países que hacen tal cosa, no sé cómo, bueno, y mucha información de economía. Y dije, voy a escuchar algo de agricultura que también me gusta y así también cambio un poco. Y escuchando un podcast de agricultura, hablaron de un tío que era capitalista, no sé qué, pero siendo capitalista, había encontrado una forma muy buena para reducir el CO2 y poder mantener su negocio, ¿no? Pero bueno, eso ya, bueno, os hablo de esto ya. Pero a lo que iba es que me sorprendió porque queriendo escapar un poco de la economía, escuchando un podcast de agricultura, terminaron hablando un poquito de economía, ¿no? No mucho porque no es el tema, pero lo dijeron y bueno, me pareció curioso. Bueno, primer podcast que me gustaría recomendaros, que es este del que os digo ahora, ¿no? The Regen Podcast. The Regen Podcast es un podcast español que trata de agricultura regenerativa. Este podcast habla mucho, o es de lo único que habla, pero habla de la tierra que hay en los cultivos, de cómo mantener la tierra viva, porque muchas veces pensamos que la tierra, pues bueno, está allí, ¿no? Que son nutrientes para las plantas, pero si no cuidas bien la tierra, los nutrientes que tiene van desapareciendo poco a poco al paso de los años. Y puede llegar el punto, que es lo que le pasó a uno de los invitados que trajeron al podcast, que trajeron al podcast, que ese agricultor y su hermano no se preocupaban por la tierra. Y pasaron los años y los árboles ya no les producían tanto, tenían muchos problemas con el agua, gastaban muchísimo agua
Y al final de cuentas la conclusión es que la agricultura regenerativa te ayuda a tener una tierra más rica, consumes menos agua, mantienes más CO2 atrapado en el suelo, contaminas menos, o sea, esto significa que contaminas menos, tus plantas están mejor, pero producen menos. Yo qué sé, si antes producías 100 kilos de aceitunas, ahora produces 90. Pero depende de cómo lo mires. ¿Por qué? Porque es mejor producir 90 durante 20 años que 100 durante 15. Porque si la tierra se te desaparece o los nutrientes de la tierra ya no son tan buenos, al final de cuentas, tarde o temprano, por mucho que ahora produzcas mucho, llegará un momento en el cual produzcas menos. También os digo que yo no soy experto y es lo que os comento es lo que estoy aprendiendo a raíz de estos podcasts, ¿no? ¿Y qué más? También es más trabajo, la agricultura regenerativa da más trabajo, pero vale la pena después porque tus cultivos son de mayor calidad, ¿no? Y además es ecológico, es bueno para el ecosistema, reduces las emisiones y demás. También os digo que depende, o sea, la agricultura regenerativa se puede aplicar a todo tipo de cultivo, pero tal vez es más eficaz o hay más técnicas si tienes un cultivo grande. Si tienes un huerto pequeño, tal vez no puedes hacer tantas cosas, pero si tienes un terreno, una finca o unas cuantas hectáreas, tal vez sí que puedes hacer algo. Pero bueno, ese sería el primer podcast. Van hablando de agricultura regenerativa, son un chico y una chica, ahora mismo no me sé el nombre de los dos, pero bueno, van hablando de eso y van invitando a personas. Bueno, después también, esto ya no es agricultura, pero es un podcast que yo no lo conozco mucho, pero está Ángel Martín, si no me equivoco, que es no es un youtuber, ha hecho un libro, subía antes muchos vídeos a YouTube, es un humorista, hizo un programa en la televisión también hace tiempo, y bueno, que tiene un podcast con otra persona que se llama Misterios Cotidianos y básicamente cuentan anécdotas suyas y del público que va allí a escucharlos, cuentan anécdotas de cosas raras que les ocurren. Por ejemplo, lo típico que te levantas por la noche, hostia, qué bicho más grande. Lo típico que te levantas por la noche y ves en la silla pues una chaqueta claro, como está en la sombra y no sé qué, no sé cuántos, te piensas que hay una persona allí de frente. Y luego enciendes la luz y es una chaqueta. Es un ejemplo muy absurdo, pero cuentan cosas así, ¿no? Que cosas raras que les ocurre a la gente con una explicación después que es tal vez muy absurda, ¿no? O tal vez que no haya explicación. Cosas raras que ocurren y lo explican con un tono de humor. No es que sea de misterio, no es que sea un podcast de terror, es de humor ese podcast y a mí no me terminó de gustar, pero sé que es bueno y sé que a alguno de vosotros os puede interesar. Después, el podcast que os recomiendo ahora se llama Dime algo que no sepa y va principalmente de videojuegos, también en un tono de humor y curiosidades históricas, principalmente, pero luego hablan de cualquier cosa, de biología también, todo en un tema de humor. Y básicamente son curiosidades. El podcast se llama Dime algo que no sepa, ¿no? Y está Rock, bueno, creo que se llama así, perdonad si me equivoco, que es Outconsumer, que fue uno de los primeros youtubers que empezaron en esta plataforma y que al principio no se cobraba nada y demás. Uno de los primeros youtubers españoles que estaba estaba con Loulogio también al principio y bueno, es igual que bueno, es un buen podcast. A mí yo lo dejé de escuchar porque de vez en cuando soltaban algún comentario que a mí pues no me interesaba y terminé escuchando otros podcasts y ya está. Pero es un muy buen podcast y hay muchas anécdotas. O sea, el podcast de Dime algo que no sepa me gusta mucho porque cuentan tan bien las historias que te mantienen atrapado. Y hubo una historia sobre una canción que no sabían... O sea, había una canción, ahora ya no porque ya se conoce, pero hasta 2023 o 2024 había una canción que nadie sabía el nombre de la canción, ni quién la había hecho, ni nada. Entonces unos frikis, esto ya en el año 2000, se ponieron a investigar para saber quién era el autor de esa canción y te explican todo lo que había detrás, ¿no? Toda la gente, todos los frikis que había en internet
buscando quién es el autor de esa canción y no lo encontraron. Y cuando parecía que habían encontrado el autor, no era, porque era un mentiroso, y entonces había otro, y no sé qué, un alemán, pero sí era un australiano, que no sé qué, no sé cuántos, y al final encuentran al autor de la canción y el nombre de la canción y qué ha ocurrido con esa persona y no sé qué, no sé cuántos. Y bueno, que lo que digo es que consiguen mantener una narrativa muy impactante, ¿no? Luego, este podcast que voy a decir a continuación no tiene, o sea, no es actual, no sigue activo hoy en día, porque fue un podcast que se hizo en su momento y ya está. Es de una temporada y ya está. Pero es muy bueno, es muy bueno. Es de Andreu Buenafuente, se llama Todo pasa. Y es un podcast en el cual le prestan a Andreu Buenafuente. Andreu Buenafuente es un humorista español. Hace programas de televisión, de radio, en Nadie sabe nada, que es otro podcast que bueno, ya he hablado en este canal muchas veces. En Nadie sabe nada, el mejor podcast de humor que hay en el puto mundo. Es un podcast, un programa de radio increíble, el Nadie sabe nada. Bueno, a Andreu Buenafuente le prestan un micrófono o con el móvil mismo y va grabando notas de voz a lo largo de su día a día. Es increíble, porque además ocurre en la pandemia, pero cuando la pandemia ya se estaba olvidando, ¿no? Creo que en el 2021 ocurre esto. Y el podcast no va sobre la pandemia, va sobre el día a día de Andreu Buenafuente, pero en algunos momentos te habla de la pandemia y te encuentras con conversaciones muy cercanas, ¿no? Y muy íntimas. Y es eso, el podcast de Todo pasa para mí es muy íntimo y muy, muy crudo, muy real. Y también no es tanto humorístico, porque Andrés Buenafuente es un humorista, pero este podcast no es tanto humorístico. Hace gracia o te puede hacer gracia algunas cosas, pero el tono no es humorístico. Y es eso, es muy crudo, es muy real. Y muy real, como se diría en el rap, ¿no? Y bueno, es que es un podcast que yo recomiendo. A mí me encantó, me fascinó. Y lo he escuchado un par de veces. Y está muy bien. O sea, Todo pasa de Andreu Buenafuente, exclusivo de iVoox. Al igual que Dime algo que no sepas, exclusivo de iVoox. Y ya está. Vale. Y después estaría La Ruina, no sé si está en iVoox, porque como he dicho antes, Podimo ha pagado muchos podcasts para que sean exclusivos de Podimo, entonces no sé si La Ruina, que es un podcast de humor, en los cuales pues el público y un invitado cuentan una anécdota de algo que les haya ocurrido que sea pues vergonzoso o que sea una ruina, que sea una desgracia, pero lo cuentan con un tono de humor. En algunas ocasiones es algo escatológico, hacen humor con la genitalia o con vómitos o lo que sea, pero bueno, es humor y ya está, no pasa nada. Pero eso, La Ruina, no sé si es exclusivo de iVoox, tal vez no, pero lo podéis escuchar. Y luego, ahora ya vamos al tema, a lo que yo controlo, que digamos, entre comillas, porque no controlo nada, la economía. En iVoox, y eso también, hay muchos podcasts de economía, y a mí eso me sorprende, si te digo la verdad. Muchos podcasts de economía y me gustan muchos. Para empezar, Juan Ramón Rayo, los vídeos que se publica Juan Ramón Rayo, que es... No sé, a ver cómo continúa esta frase. No sé si decir que es el mejor economista de España o uno de los mejores, pero bueno, que es un gran economista, eso está claro. Libertario. Y bueno, todos los vídeos que sube en su canal los resube en iVoox a modo podcast. Y a mí eso me viene genial, me encanta. También, actualmente tal vez no es tan importante esto que diré a continuación, pero yo antes de datos móviles, de internet en el móvil, tenía pocos, tenía 3 gigas o algo así. Entonces tenía que estar vigilando la cantidad de datos que me quedaban en la nube para poder gastar. Y iVoox gasta menos datos porque es solo audio, no hay vídeo. Entonces, pues si tienes que estar al tanto de los datos, pues iVoox consume menos datos y puedes disfrutar de podcasts o vídeos que tal vez te interesen. Bueno, Juan Ramón Rayo resube su contenido en iVoox. Luego estaría Rompiendo el Mercado, podcast de inversiones y después estaría Inversión Racional, que también son podcasts de inversiones que entrevistan a celebridades del mundo de la economía y demás. Y poquito más.
poquito más. Esto sería todo en cuanto al vídeo de iVoox que quería hacer. No sé si alguien se ha visto este vídeo hasta el final. Yo creo que he comentado muchas cosas interesantes, pero claro, no sé si a todo el mundo le interesa quedarse a ver un vídeo de 20 minutos o así. No sé cuánto dura, que no tengo las gafas. 25 minutos, me cago en Dios. Lo siento mucho. Pero bueno, ya termino el vídeo por aquí, pero quería explicaros todo esto porque creo que es importante. Y sobre todo el tema, la primera parte del vídeo. La primera parte que tal vez ha durado 15 minutos, pero bueno. La primera parte del vídeo en el cual he hablado de la dopamina y demás. Bueno, iVoox creo que es una aplicación muy buena en cuanto a esto. Y bueno, si aquí tenéis unos cuantos podcasts por si queréis introduciros. Y en un futuro, si yo hago mi propio podcast o demás, pues os lo diré y eso. No mucho más que decir. Nada, espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo con más y mejor. No sé hablar, perdonad. También llevo un rato hablando y no tengo agua y tengo la boca seca. Pero eso. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el próximo con más y mejor. Y eso. Paz, salud y equilibrio, que es lo que siempre digo. El peinado siempre... Vale. Me callo ahora porque hay brisa. Y en el micrófono esto molesta un poco. Bueno, nos vemos en próximos vídeos en los cuales os hablaré de más cosas, del huerto, de proyectos y de cositas interesantes que hay que deciros. Os quiero muchísimo. Nos vemos en la próxima.